Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo encuentro de Muteado en el estudio. Una tarde bastante atípica, lluviosa, se ve la ciudad de Salta preciosa bajo esta lluvia de marzo. Dice Fito Páez, tiene una canción, habla de las aguas de marzo. Y acá nos encontramos nuevamente porque venimos de semanas de muchísima intensidad política en nuestro queridísimo país, con los legisladores como protagonistas sobre todo. Y tenemos a la legisladora salteña, una de nuestras máximas representantes, y ha sido también una de las protagonistas estas últimas semanas. Un placer poder charlar con ella. Bienvenida, señora senadora Flavia Rollón. ¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿la lluvia cómo nos trata? Nos mojamos un Un poco, un poquito. poco, sí, 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 sí. Un poco atípicos estos chaparrones así tan fuertes de la nada, se oscurece todo, se cae el cielo, como también lo fueron las últimas semanas. Tuvimos 6 sesiones en 4 días, la preparatoria del martes, el jueves glaciares y Mercosur, el viernes reforma laboral y baja de la imputabilidad. Y coronamos todos estos días con el discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones. Una bienvenida más que atípica para vos en el Senado de la Nación. Así es. Bueno, arrancamos en diciembre, ¿no? Sí. Sí, arrancamos en diciembre con todos estos proyectos, con Ujú. presupuesto, más estos proyectos, sí. Así que sí, meses de mucho trabajo, súper intensos. ¿Mm? Muy intensos. Por supuesto que revolucionó todo. Vimos movilizaciones en todo el país, la cobertura de los medios. Y sobre todo también en cada provincia se fueron focalizando en sus legisladores. Y fuiste una de las protagonistas estas últimas semanas, sobre todo por la ley de glaciares. Vos venís del sector privado, trabajaste un montón en lo que es gestión energética, minería, había mucha expectativa con tu voto. ¿Cómo, cómo le explicamos a la gente del otro lado qué se cambió efectivamente de la ley de glaciares? Y hablando particularmente del agua, dicen la ley de glaciares no se toca, el agua es un recurso de oro, no vendamos el agua de la Argentina. Y quizás había un montón de información alrededor que disipaba lo que en realidad trataba esta ley. Cuando hablamos de cambios específicos en la ley de glaciares, ¿de qué van? Bueno, primero déjame que te explique conceptualmente de manera sencilla Ujú. qué es lo que se trata. Sí, La ley de glaciares es una ley de presupuestos mínimos. ¿Qué es un presupuesto mínimo? Una ley nacional que te dice de aquí para arriba todo, de aquí para abajo nada. ujú, Conceptualmente los glaciares ya estaban protegidos porque nosotros ya tenemos un marco jurídico, está la Ley General del Ambiente, el Código Minería también tiene su capítulo ambiental, todas las actividades se tienen que regir por la Ley General del Ambiente y a su vez las provincias también tienen sus marcos específicos ambientales. ¿Cuál era la discusión acá? Y que te digo que todos, opositores y oficialistas, también coincidieron de que hacía falta una aclaración y una modificación de la ley. Vos cuando hablas de glaciares tenés el ambiente glacial y el ambiente periglacial. El ambiente glacial vos tenés glaciares de escombros, ujú. perdón, en el ambiente glacial vos tenés glaciares descubiertos y cubiertos. Sí. Descubiertos, ves el hielo, un perito moreno, y cubiertos está la masa de hielo tapada. Pero eso no hay discusión que tiene que ser protegido. O sea, esta modificación ratifica que hay que proteger el ambiente glacial y periglacial del agua. Ahora, en el ambiente periglacial tenés lo que se llaman glaciares de escombros, Ujú. que el contenido de agua que tienen o de hielo que tienen entre sus fases es muy variable, puede ser entre el 5 o el 40%, y la función hídrica que pueden tener también es muy variable. Ujú. Entonces, la ley, como estaba redactada, prohíbe todo tipo de actividad en el ambiente glacial y en el ambiente periglacial. Al prohibir todo tipo de actividad, no podéis hacer un estudio de impacto ambiental para evaluar la función hídrica de ese ambiente periglacial. La ley original, que protegía ambiente glacial y periglacial, mandaba hacer un inventario de glaciares que se hizo, Sí. él y Anilia, que es un instituto científico. Lo hizo a nivel satelital, que es el nivel 1. Ujú. Para poder determinar realmente esa función hídrica se necesita hacer estudios de campo específicos, tomar muestras, estudios de laboratorio. Y claramente tardamos 8 años en hacer el inventario a nivel satelital. Vos para poder avanzar en algo mucho más concreto necesitabas ir a campo Claro.
ahí las provincias claramente tienen que tener también intervención. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución dice que los recursos naturales eh, son de dominio originario de las provincias. ¿Qué significa eso? Que son las provincias las que dan las autorizaciones de impacto ambiental, las que son las responsables de la gestión del ambiente. Entonces, lo que plantea esta aclaración de la ley es decir, bueno, las provincias tienen injerencia en este Inventario Nacional de Glaciares, pueden trabajar con el Instituto Nacional de Glaciares y el ambiente glaciar, de nuevo, no está en discusión. En estos glaciares de escombro puede, cuando haya algún área de interés, hacer los estudios de Claro. campo, informar al instituto si tiene una función hídrica relevante o no, y también permitir estudios de impacto ambiental para el día de mañana, autorizar que no es una actividad minera, puede ser una actividad turística, si querés un hotel, no sé, una pista de esquí, lo que Sí. fuera, puedas hacerlo. Así como está la ley, no podés hacer nada Ujú. porque está todo prohibido en ambos ambientes. Entonces, la aclaración de la ley lo que hace es ratificar la ley de glaciares, proteger el agua, pero es eso, proteger el agua, ¿no? Para consumo humano, para riego, para biodiversidad, enumera todas las situaciones y habilita a las provincias en poder hacer estudios y poder hacer estudios de impacto ambiental y poder tener injerencia y opinión en este inventario de glaciares, como la Eh, manda la Constitución, ¿no? ¿Cómo te llevas con el hate? Mira, el tema del hate, las redes sociales, uno cree que lo que se ve en redes sociales es la verdad y no es así. De hecho, muchos hate son provocados. O sea, haces una publicación y la oposición política tiene un montón de militantes o de bots que mandan esa publicación y mandan, por supuesto, a hacer hate o comentarios. Así que no me rijo mucho porque sé cómo funciona, Claro. pero bueno, al común de la gente puede ser que le choque, pero eso funciona así, ¿no? Hay grupos de militancia, inclusive bots, que mandan a atacar políticamente al adversario, ¿no? Estos últimos días se vio mucha militancia, lo digamos elocuentemente, militancia ambiental en todas las redes sociales, hablando justamente sobre la ley de glaciares. Y la gran mayoría hicimos así como un repaso de lo que había en tus redes, a ver qué quería la gente, qué comentaba, y la gran mayoría decía, che, están poniendo en riesgo el agua de Argentina no se toca. ¿Qué se responde a eso? Porque acabas de decir, justamente esto es para proteger el agua. De hecho, este proyecto de ley en el primer artículo ratifica el objeto de protección, que es proteger el ambiente glacial y periglaciar con función hídrica y como reserva estratégica de agua. Después trata el tema de los estudios de impacto ambiental, del estudio de impacto ambiental y que cuando la autoridad lo considere, la autoridad provincial, que por constitución es la que tiene la facultad para gestionar sus recursos, el estudio ambiental estratégico, que ahí ya se contemplan efectos acumulativos, la instancia de participación ciudadana, eso también lo trata el proyecto de ley. Así que al contrario, esta modificación reafirma la ley de glaciares y la protección del agua. La modificación es que habilita, en estos casos que no está tan clara la función hídrica, habilita a las provincias a poder intervenir, porque de nuevo son estudios que son onerosos, entonces tenés que tener un caso concreto, a poder intervenir y a poder tener un trabajo conjunto junto con el IANIGLIA, ¿no? Cuando se habla de estudios de impacto ambiental, hay muchas personas que dicen que eso se pagan, que ya está armado y que básicamente no estudian nada, que un resultado se compra básicamente. Bueno, eso no es así, al contrario, son estudios que justamente se exigen y las autoridades exigen y muchas veces supervisan esos estudios de impacto Ujú. ambiental. Ahora, si realmente vamos a desconfiar de absolutamente Claro. todo, bueno, no vamos a avanzar. Yo creo que justamente las provincias y los organismos técnicos, porque esto también se discutía, ¿no? Si esto era dejar a los gobernadores la discrecionalidad de aprobar o decidir qué es un glaciar o qué no es un glaciar, bueno, eso es desconocer el funcionamiento. Las provincias tienen una gran responsabilidad y autorizan cosas mucho más riesgosas. O sea, hay cuerpos técnicos y legales dentro de los
gobiernos provinciales que hacen este tipo de trabajo, y cuando lo hace una empresa privada porque tiene un interés en un proyecto y el organismo le exige ciertos estudios y claramente los paga la empresa y los puede supervisar, se hace justamente para tener información técnica científica, y de hecho el proyecto de ley habla de que la provincia, para desafectar algún glaciar de escombros del inventario, tiene que hacerlo con base técnico-científica. Ujú. Los estudios ambientales, claramente muchos se pagan porque son profesionales los que trabajan, pero eso no quiere decir que son resultados no auditables. Generalmente las autoridades intervienen, inclusive exigen que sean estudios reconocidos, internacionales, que haya un fundamento técnico. De hecho, muchas veces también se hacen con las universidades, así que eso no es así, y tampoco es una decisión discrecional del gobernador de turno, ¿no? Eso tampoco funciona así. Y al contrario, las autoridades provinciales también tienen la obligación de monitoreo Ujú. durante toda la vida útil del proyecto, ya sea una industria, ya sea, ahora se habla mucho de minería. Sí. La minería es la más controlada y además tiene que renovar ese estudio de impacto ambiental cada 2 años. Cada 2 años tiene que rendir cuenta y si no se le puede revocar. Pero en una industria también hay monitoreos ambientales, o sea, hay un equipo profesional y técnicos que trabajan en esto, ¿no? El domingo cerramos la semana completita escuchando al presidente Javier Milei a las 9 de la noche en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias. Sinceramente, los que los vimos por televisión, íbamos siguiendo desde nuestras casas lo que pasaba ahí, y la lectura que uno podía hacer es, che, qué ambiente hostil. En momentos parecía más una cancha de fútbol que el Senado de la Nación, cánticos de un lado, cánticos del otro, acusaciones, una sola persona con el micrófono habilitado, obviamente, y todo lo que eso generaba. Pero, ¿cómo fue vivirlo desde adentro? ¿Es tu primera vez participando en apertura de sesiones a nivel nacional como senadora, protagonista? ¿Cómo fue ese domingo desde adentro del recinto? Un show realmente lamentable, lamentable, y no es la primera vez que lo vemos, ¿no? Ya estamos viendo, sobre todo más en la Cámara de Diputados, cómo esto cada vez estamos perdiendo institucionalidad, tenemos que ser responsables en esta discusión de cara a la sociedad, y, y todo el tiempo lo que vemos es un circo, ¿no? Bueno, el domingo fue exactamente igual, y también hay que decir que no tan solo fue los diputados y senadores de la Libertad Avanza, que parecían militantes ahí en un show, sino que también fue el kirchnerismo, ¿no? Yo estaba ahí y no se escuchaba, pero desde que el presidente llegó también había reclamos, insultos por parte del kirchnerismo, y un presidente que respondía como, como esperamos que responda Milei, ¿no? Ujú. Recogía el guante y respondía con insultos, agravios y descalificaciones, pero también había insultos, agravios y descalificaciones del otro lado. Así que te diré que tanto el kirchnerismo como el presidente y la Libertad Avanza hicieron de ese ambiente, que es una obligación constitucional, donde el presidente tiene que ir a abrir las sesiones ordinarias, rendir cuentas de cómo está el país, de lo que le plantea el Congreso para un año, transformaron eso realmente en un show lamentable, ¿no? Pero de hecho recuerdo también cuando Macri fue, Ujú. tampoco lo dejaban hablar. Claro. Tenemos que justamente, realmente la política tiene que levantar la vara y tener mucha más seriedad y recuperar la institucionalidad. Sí, cuando uno lo ve del otro lado, cuando laburás en los medios de comunicación, vos decís, acá, ¿qué saco? ¿A qué le doy protagonismo? ¿A este show? ¿A lo que se dijo? Porque realmente fue una escena dantesca lo del domingo. Pero, ¿qué te sorprendió para bien del Senado? No, el Senado todavía mantiene más reglas de respeto de lo que se ve en la Cámara de Diputados. Me pareció, yo estaba, claramente tenía mucho convencimiento en pelear la senaduría, porque es lo que está planteando mi ley, reformas estructurales para la Argentina, y yo considero que he tenido una posición crítica, ¿no?
crítica en el sentido que lo que yo creo que se puede acompañar, lo acompañé y las cosas que no estaba de acuerdo, voté en contra. Y bueno, esa es la posición que tenemos que tener, ¿no? Una posición de análisis. El oficialismo, bueno, vas y levantás la mano, o sea, no importa ni hasta si tenés leído o estudiado el proyecto, ¿no? Y eh, uno lo que tiene que hacer es justamente ir proyecto por proyecto y estudiarlo y acompañar, y bueno, y hay cosas que no se pueden acompañar, no se pueden acompañar, ¿no? Y justamente también negociar, por ejemplo, la reforma laboral fue un proyecto que sufrió muchas modificaciones, al principio en diciembre era que no iban a aceptar modificaciones y después terminaron aceptando más de 50 Sí. modificaciones. Inclusive con este último artículo que pusieron a último momento, la oposición fue dura y antes de darle tratamiento ya se habían comprometido que ese artículo tenía que tener solución y se iba a retirar. Ujú. Después se votó por título, Sí. no se votó por artículo, se votó por título, pero efectivamente se retiró antes de entrar a diputados, ya se comprometieron a retirar el artículo. El tema del fondo de asistencia laboral la verdad lo voté en contra, no acompaño para nada porque están retirando 2.500 millones de dólares de nuestro sistema previsional, o sea, de las jubilaciones, para transferirlo al sector privado para que paguen indemnizaciones, Claro. cuando la indemnización es un concepto que tienen que pagar los privados, porque justamente es el empleador el que está privando a un trabajador de su derecho de trabajar, entonces la indemnización es reparativa y también tiene una función disuasiva porque lo estás privando de su derecho a trabajar sin justa causa. Y así como funciona este famoso FAL, es sacar plata de nuestros jubilados para ir a pagar indemnizaciones que están a cargo de los privados. Por eso voté en contra, me opuse en eso, en el capítulo impositivo también, en el tema de derogaciones. La reforma laboral conceptualmente, bueno, trata, también se hizo mucho terrorismo, porque este terrorismo, como dicen, ambiental, bueno, están entregando el agua, era también, bueno, con la reforma laboral eliminan todos los derechos de los trabajadores, no va a haber indemnizaciones, una reforma esclavista, Sí. y tampoco es así. Se implementa cuestiones sí como el banco de horas que permite que un día te quedes y lo compenses con otro día, pero no eliminan las horas extra porque tenés, cuando tenés, te pasás del límite semanal hay que pagar horas Ujú. extra. El concepto de indemnización le da previsibilidad, que es mucho del desincentivo a contratar, limita la tarea gremial. Hoy tenés delegados gremiales que bueno, una cantidad de empleados no van a trabajar, digamos. Uf. Sí. Hay Se uno muy limita, conocido acá en la Municipalidad de Salta, por ejemplo. bueno, en el proyecto, en la ley, limita la cantidad de horas que puede usar para esa actividad gremial y claramente tiene que ir a trabajar porque también cambió el mundo, ¿no? En estos últimos, de los 70 hasta acá, cambió. Hoy con redes sociales, tenés un montón de herramientas para poder hacer tu actividad gremial y eso también se refleja en el proyecto. Le pone un límite también a las asambleas, a las huelgas que estamos acostumbrados, ¿no? Que haya Ujú. paro de transporte y te impidan ir a trabajar. Entonces se hace una lista de actividades esenciales y actividades continuas, trascendentales, para que haya un servicio mínimo garantizado. Este, el tema de vacaciones, eso ya es algo que en la práctica sucede, que se negocia con el trabajador las vacaciones y Sí. no tomártelas todas juntas, sino que se puedan fraccionar e inclusive durante todo el año. Entonces, el proyecto, ¿qué es lo que hace? Y vos tenés una cantidad de gente en el sistema formal de trabajo que está con convenios de los años 70, inclusive anteriores. Hoy hay inclusive convenios que no reflejan en la realidad productiva con la tecnología, puestos de trabajo que ya no existen. Lo que hace este proyecto de ley es decirle, tienen que ir a renegociar. Ahí lo que se llama el fin de la ultraactividad, que también hay que aclarar que este fin de la ultraactividad no es total, o sea, solamente se caen aquellas cláusulas que se llaman obligacionales, que son las que obligan a las cámaras y a los sindicatos. Las condiciones normativas del trabajador no se caen, no cambian. Bien. Entonces lo que hacen es decir, vayan y negocien, porque también tenés que, y ya nos vamos a tener que acostumbrar a desarrollar ese músculo de la negociación de los convenios de trabajo, porque la tecnología cambia, los ciclos de mercado cambian, y hay numerosos casos ya en la Argentina que esto se ha hecho. El convenio de Toyota
donde planteaban células de producción, operarios que sean multifunciones para proyectos continuos, de mejora continua. En su momento Vaca Muerta también fue un caso donde que hubo que renegociar condiciones y puestos de trabajo particulares, porque hasta ese momento nosotros veníamos eh, trabajando en lo que es la explotación convencional de gas y petróleo, y Vaca Muerta era no convencional con un sistema distinto y hubo una negociación en particular. Entonces, estas son cuestiones que se van dando. Ahora, dentro de ese proyecto era una reforma laboral y adentro le metieron un montón de cositas, ¿no? Como este fondo que sale del sistema previsional, modificaciones impositivas que tampoco coincidía, porque bajaba impuesto a las ganancias. Para mí, impuesto a las ganancias es un impuesto virtuoso, digamos, el que más gana, más paga. Creo que tenemos otros impuestos mucho más prioritarios para sacar, como por ejemplo el famoso que se conocía el impuesto al cheque, Ujú. el impuesto de débitos y créditos bancarios, que lo pagamos absolutamente todos, que castiga justamente al que está en la formalidad y al que tiene su dinero en la formalidad, castiga al crédito. Vos Sí. querés tomar un crédito y tenés que pagar ese impuesto, te castiga cuando pagás sueldo. Esos son los impuestos que nosotros deberíamos atacar, y mi planteo es, primero discutamos una reforma impositiva que la anunció el presidente el domingo, ¿no? Veremos cuando la manden, pero tengamos estas discusiones de fondo y no metan esto dentro de una reforma laboral que no tiene mucho que ver, ¿no? Otra de las cuestiones que se habló de esta reforma laboral, quienes estaban a favor decían, con esta reforma se va a tomar más gente en blanco en mejores condiciones. Pero la contracara es aquellas personas que dicen, incluso hay estudios y relevamientos al respecto, es no se contrata más gente cuando no hay producción. No interesa cuántas leyes tengas vos favorables para para blanquear empleados. Si no hay producción, no se contrata gente. A ver, el proyecto, se le puso reforma laboral y modernización laboral. Para mí el proyecto es de formalización laboral. Ujú, El proyecto lo que hace es, vos tenés esta cantidad de empleados que hoy están en la formalidad en Argentina, y con un esquema rígido de convenio de los años 70, y tenés una masa, que es el 35% del empleo en la Argentina, en la informalidad, ujú. que no tienen vacaciones, no tienen obra social, no tienen jubilaciones, no tienen absolutamente nada. Entonces, el objeto de la ley es decir, bueno, al empleador, ¿dónde están las resistencias para emplear y para ponerlos en la formalidad? Bueno, en el problema de la industria del juicio, en el problema de la indemnización, que no sé cuánto voy a terminar pagando. El proyecto contiene un blanqueo para que formalices y tenés beneficios para formalizar ese empleado durante 48 meses, pagás menos contribuciones. Entonces, eso es lo que busca el proyecto de ley. No seamos tan ambiciosos. Lo que Ujú. busca el proyecto de ley es bajar esa resistencia para que los empleadores que hoy tienen gente en la informalidad pasen a la formalidad. Ahora, la creación de puestos de trabajo viene por una política económica, por una política de desarrollo. Entonces, este proyecto por sí solo no va a crear empleo. Tenemos que estar recontra satisfechos si logramos que el incentivo sea lo suficientemente alto como para que se formalice. De hecho, yo también he sido muy crítica que el proyecto no contempla multas Ujú. y mecanismos de control, porque Sí, ya que sos tan generoso con los empleadores, claro. también tener un sistema efectivo de multas y control para aquel que no cumpla, Ujú. porque el proyecto de ley le da todas las facilidades para justamente formalizar. Pero la creación de empleo de calidad pasa por una política económica de desarrollo, y este proyecto per se no va a surgir esos efectos. Pero sería muy bueno que de esos 5,8 millones de argentinos que hoy están en la informalidad puedan pasar a la formalidad y tener más derechos de lo que tienen hoy, ¿no? Otro tema también que fue tendencia en los últimos días, el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. Concreto, ¿qué es lo que cambia concretamente? ¿En qué nos beneficia este acuerdo? ¿Va a sumar algo o va a ser un simple acto diplomático de todos los que hemos tenido en nuestra historia? No, a ver, ese acuerdo lo viene trabajando Argentina desde hace muchísimos años. Se logró ahora. Argentina fue de los primeros, creo que fue el primer país en formalizarlo y en aprobarlo.
Ese acuerdo es beneficioso para muchos sectores de la Argentina, en Salta en particular es muy beneficioso para la ganadería, porque baja aranceles, conceptualmente baja aranceles. Entonces es muy beneficioso para la carne, para el vino, para las legumbres, para la miel, eh, no, para muchos Ujú. productos que producimos en Salta, que hoy están yendo a la Unión Europea, van a tener menos aranceles. Se plantea el tema de la industria, pero en realidad el acuerdo lo que te plantea que hay no es de aplicación inmediata, sino de que inclusive Argentina tiene mucho más tiempo para adaptarse que la Unión Europea, 15 años. Que en esos 15 años lo que se plantea es una reducción gradual de aranceles. Y no podemos desconocer, es un tercio de la economía mundial. Sí. Entonces, claramente que es beneficioso para la Argentina. Argentina tiene que insertarse al mundo de una manera paulatina e inteligente. Y Europa es un mercado objetivo para la Argentina, ¿no? Y si hablamos de la provincia, ¿cómo ves a Salta proyectando también con todo lo que se reformó ahora y proyectando cómo ves a Salta? Mira, yo a Salta la veo bien porque, y de hecho lo dijo el presidente también el domingo, ¿no? Los sectores estratégicos para la Argentina, energía, minería y alimento, Salta los tiene. Veo con más preocupación la foto a nivel país, porque, bueno, eh, estos sectores no son intensivos en empleo y a nivel país la foto parece complicada, ¿no? Abrir las importaciones de un día para el otro sin tener una reforma tributaria, sin trabajar en los temas de competitividad, golpea a la industria y ahí, bueno, hoy está habiendo destrucción de empleo, Ujú, ¿no? Cuando él dice de que el índice de desempleo no aumenta es porque vos estás teniendo una precarización del empleo, o sea, se destruyeron 200.000 puestos de trabajo formales y se aumentaron el trabajo o el monotributo o el trabajo informal. ujú. Entonces, el índice de desempleo no se disparó, pero has tenido una precarización del empleo. Entonces, cuando uno diseña, y eso ya es parte de la política económica y de la política de desarrollo, uno tiene que tener dos miradas. Una de generación de empleo de calidad y segundo, una mirada territorial. Porque no es lo mismo generar empleo en, no sé, en Mosconi, en el conurbano bonaerense, Sí. que en Salta Capital. Entonces tenés que tener una política clara y esa política hoy no está. Hoy no se discute de política industrial, no se discute de política de desarrollo. El domingo el presidente ha planteado cómo él ve que Argentina va a ir migrando hacia la creación de empleo, pero bueno, una cosa es el número agregado y después cuando haces doble clic empiezan los problemas y que claramente tiene que ser un proceso gradual. En esto yo a Salta sí la veo bien, ¿por qué? Porque tiene los Claro. sectores que hoy tienen oportunidad a nivel internacional y en eso el acuerdo de Mercosur-Unión Europea beneficia a la provincia, ¿no? Entonces, en eso yo la veo a Salta bien, me preocupa la foto en otras regiones y aparte Y que sí. claramente no vamos a tener gente trasladándose de otras provincias para trabajar en Salta porque acá Salta es muy clara y de hecho yo cuando he sido funcionaria he sido una gran defensora de la contratación local. Primero, el trabajo que nosotros generemos con nuestros recursos es para los salteños y es para nuestra empresa. Entonces, a Salta la veo bien, la foto la veo compleja, ¿no? El domingo también estuviste en la apertura de las sesiones ordinarias de la provincia, escuchaste el discurso, parece que te teletransportás, ¿viste? A la mañana el discurso del gobernador. ¿Qué sensaciones te dejó? Dato de color. Ese domingo dio la apertura del intendente muy tempranito a las 7 de la mañana, terminó, después empezó el gobernador a las 10 de la mañana, terminó, y durante todas esas horas el chaqueño seguía cantando en la serenata Cafayate. Y se llevó todas las miradas. Sin embargo, también se escuchó mucho al gobernador. Quiero saber tu percepción, ¿qué sensaciones te dejó su discurso? Bueno, el discurso del gobernador fue un discurso donde enumeró todos los logros de su gestión, ¿no? En materia de educación, en materia de seguridad, en materia de obra pública, claramente, y lo dijo también en su discurso, Salta es la provincia con más obra pública de todo el país en el presupuesto nacional, y eso es un logro de todo un equipo que
trabajó para que eso suceda, inclusive desde hace varios años, no de ahora, tener los proyectos ejecutivos, poder rendir las obras en tiempo y forma. Es un gobernador de mucha gestión, ¿no? De mucha gestión, de mucha obra pública, muy comprometido también con los temas de seguridad, la justicia en Salta también, y de hecho en la reforma laboral el caso de Salta es un caso ejemplo, es la provincia con menos litigios en todo el país por accidentes de riesgo de trabajo, con un modelo virtuoso, y habló de las obras que Salta viene pidiendo hace 30 años, que la va a llevar adelante con recursos provinciales, Ujú. ¿no? La pavimentación de la Ruta 51, la terminación de la autopista, el nuevo aeropuerto, la terminal de Güemes, de- obras que se prometieron tantas veces, bueno, hoy el gobernador Sanz las está llevando adelante y las va a concretar. Así que la impresión del discurso del gobernador, crítico, reclamando también justamente que la política del gobierno nacional, y por eso también voté yo en contra del capítulo impositivo, afecta con recursos a las provincias y las provincias que tienen a cargo. Porque mucho se habla de la reducción, cuánto redujo el gobierno nacional su presión impositiva, cuánto ahorro, perdón, su gasto a nivel nacional, o la presión impositiva sigue igual, cuánto ahorró a nivel nacional el gasto y cuánto ahorró la provincia, pero no es comparable. Ujú. Las provincias, cuando uno mira qué es lo elemental que tiene que tener un ciudadano, qué es lo elemental para vos. O sea, Trabajo. no, No. desde la función del Estado. Uf, Salud, sí, lo educación, básico. Salud, educación, seguridad. seguridad, Bueno, todo eso, transporte, después vamos ahí. bueno, todo eso lo paga la provincia. Claro. Todo eso está a cargo de la provincia. Entonces, claramente no es equiparable lo que puede resignar nación que lo que pueden resignar provincias. Y por otro lado, de 100 puestos de 100 pesos que se paguen impuestos, 56 se los queda nación. Entonces, hay una desigualdad entre qué recauda nación, qué recauda provincia versus los gastos que tienen en cabeza de nación y lo que tienen en cabeza de provincias, ¿no? Sí, de hecho acá, por ejemplo, provincia interviene en los salarios docentes, pagando el incentivo, en el transporte también, en la gestión de salud también. Creo que también como ciudadanos a veces no nos damos cuenta porque es provincia la que interviene, equiparando lo que no está llegando desde nación. Exactamente, exactamente. Y por otro lado, cuando se habla de reducción del gasto a nivel provincial, lo que tenés que estar pensando es, bueno, ¿cuántos maestros resignás? ¿Cuántos policías resignás? ¿Cuántos médicos y enfermeros? Entonces, no es equiparable, ¿no? Entonces, eso se notó en el mensaje del gobernador, de lo difícil que es gestionar con cada vez menos recursos, la recaudación está cayendo, y bueno, y el gobierno nacional, cuando dicen que las provincias no ajustan, también es mentira, porque cuando Nación resigna recursos o no transfiere, es la provincia, como el caso que acabas de dar del incentivo docente, es la provincia la que Ujú. sale a pagar. Entonces, sí hay una reducción por parte de la provincia. Así que la verdad que fue un discurso donde mostró su gestión en todas las áreas, ¿no? Lo habló también, mortalidad infantil a cero, Ujú. es un logro importante. Total. Recordaba cuando él asumió eh, que teníamos que lamentar la muerte de niños, ¿no? Sí. Por desnutrición y por Salta la noticia a deshidratación. nivel nacional Así por es. la Y hoy ya no lo desnutrición. es. Y hoy Ujú. ya no lo es. La última, Flavia, ahora estás integrando un monobloque, primero los salteños, ¿tenés pensado integrarte a otros y qué comisiones te gustaría integrar? ¿Te Hoy no interesaría estamos integrar? hablando de integrar un bloque. Veremos, yo hoy soy monobloque. Primero los salteños tiene su nombre en el Senado de la Nación. Este, Comisiones, bueno, energía, minería y combustible, que es una comisión. La comisión de acuerdos, esa es muy importante para Salta porque la justicia acá necesita el nombre, o sea, se habla mucho de los temas de inseguridad, de Ujú. narcotráfico, bueno, tantos temas, y hoy la justicia federal necesita eh, que se nombren los jueces y que se complete la justicia, ¿no? Necesitamos una justicia acorde que funcione y eso el Ejecutivo tiene que enviar los pliegos para que puedan tratarse en el Senado, y fortalecer la justicia en Salta, la
bueno, industria también, ambiente, para trabajar con el tema de bonos de carbono, energía y minería, hay muchísimos temas para trabajar, la comisión de presupuesto, el tema de la reforma tributaria también, y es prioritario que Argentina la discuta, porque justamente también, y volviendo a la reforma laboral, una de las tantas causas una causa muy importante de la informalidad viene de la informalidad de la economía, porque justamente la economía informal que Argentina tiene, sobre todo en rubros muy particulares, mucha, mucha economía en negro, Ujú. y ese flujo de efectivo no entra al sistema, eso también va a justamente a pagar empleados que están en la Ujú. informalidad, ¿no? Entonces, una reforma tributaria se impone, así que también es una comisión que me interesa. Estoy en la comisión de trabajo también, así que nada, es difícil las comisiones, Sí. yo tengo pedidas varias, pero bueno, hay pocos miembros, también hay hoy un ruido porque el kirchnerismo decidió no integrar las comisiones, entonces reclama cómo fue el tratamiento de los proyectos, pero ellos tampoco integraron las Claro. comisiones. Así que bueno, ahora se están definiendo las comisiones y esas son las comisiones que yo priorizaría, pero claramente como senador trabajás en todos los proyectos de ley, por más que estés en la comisión o no, ¿no? Un año de mucho trabajo sin duda se viene por delante. La antesala ya la vimos, la viviste en carne propia para este 2026. Gracias, Flavia, un placer esta charla. No, por favor, gracias a vos. Y nosotros terminamos este nuevo capítulo de Muteado en el Estudio. Quédate prendido, suscríbete a nuestro canal porque se viene muchísimo más. Chau, chau.